algo lo complicado que puede llegar a ser el capítulo 2? ¿Hay algún tipo de pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Hay algo que les gustaría que dijera, que repitiera? Mario, no me quedó claro exactamente cómo juega esto con esto. ¿Hay algo que ustedes necesitarían revisar, chequear? Con gusto lo revisamos. ¿Pudieron leer? Si no han leído, todo bien, ¿eh? No estoy tomando, no es análisis, esto, no es chequeo de lectura, ni mucho menos. Profe, se refiere al capítulo 2 de su libro, donde Sí, habla de sí, las instituciones jurídicas con respecto a las a la redes sociedad, sociales al y sistema demás. social. Es Sí. el sistema social y la presencia de las redes sociales que vienen a ser una variable interviniente que hace que se revisen con lupa la valía, la funcionalidad de las instituciones jurídicas. Es decir, una estructura social que se caracteriza por la presencia, la fuerte presencia de las redes sociales, que cambian la dinámica misma de la globalización, generando un fenómeno como te acordás que habíamos mencionado, la distopía, una profunda desigualdad entre, por un lado, avances notables técnicos, tecnológicos, informáticos, de comunicación, y por el otro lado, un aumento enorme de la calidad de vida, ¿no? Porque empiezan a aparecer otras nuevas variables relacionadas con la estratificación, qué, qué capacidad tiene el wifi de tu casa, dónde vivís, qué comodidades tenés en todo lo que tiene que ver a tecnología digital. Aparece lo que se llamaría el analfabetismo digital, que tiene que ver con capacitación, formación para utilizar estas herramientas, estos dispositivos, estas aplicaciones, con un lenguaje nuevo, el código QR y así sucesivamente, el link y el ID y todo este tipo de cosas. Por eso decía si había algún tipo de dificultad. A mí me pareció, si ustedes me permiten, perdón, ¿hay preguntas que quieren hacer? No, ¿y cómo es la relación entonces que se da entre esas instituciones jurídicas y todos esos fenómenos que van surgiendo, bueno, con toda Felipe, esta sí, nueva era de la tecnología? claro, Felipe, si vos te fijas en el capítulo 1, donde aparece la definición de sociología jurídica, hay un cuadro donde te aparece la definición de sociología jurídica, hay un gráfico donde aparece la definición de sociología jurídica y te vienen las instituciones jurídicas, cada una de las instituciones, norma jurídica, conducta de los actores y agrupamientos, y abajo aparece una llave que te dice dependiendo siempre de la estructura social. Es decir, si yo quiero estudiar el origen, el desarrollo y las consecuencias, por ejemplo, de ciertos protocolos en la gestión judicial, en un juzgado, siempre va a haber una variable interviniente que no, Felipe, no la podés dejar de lado, que es el capítulo 2. Es todas esas características que tienen que ver con la estructura social. Se puede hacer más presente, menos presente, pero hay una variable que condiciona el análisis, que limita el análisis, que va a determinar ciertas dinámicas, factores, condiciones, lo que fuese, pero esa variable interviniente siempre va a ser la estructura social. No te olvides que estamos haciendo sociología jurídica. Entonces yo no puedo hacer un análisis de la vigencia de una norma jurídica si yo no tengo en cuenta las características de esa estructura social. Entonces el capítulo 2, la bolilla 2, se refiere a ese tópico, a esa problemática. ¿Qué tan presentes están, por ejemplo, las redes sociales? ¿Qué tan presente está el tema de la vigilancia, el control, etcétera, etcétera? Y cómo esto, de alguna manera, puede influir de manera positiva o negativa en cualquiera de las tres instituciones jurídicas. El capítulo 2 siempre, Felipe, va a ser, y pensalo para tu parcial, siempre un cable a tierra, es un ancla. Si yo quisiera hacer un análisis, una investigación, cualquiera sea, siempre tengo que pensarla en función de esa estructura social. Por ejemplo, la dinámica de análisis del machismo, por ejemplo, va a depender mucho de dónde te sitúes. Si el trabajo lo vas a hacer en Salta, lo vas a hacer en el sur argentino, lo vas a hacer en un pueblo, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, si lo vas a hacer en un partido del Gran Buenos Aires, si lo vas a hacer en la Ciudad de La Plata o en un barrio determinado. Siempre ¿Puedo tenés hacer que... una Siempre pregunta con tenés... Sí, respecto sí, a sí, un esto? segundito, un segundito, un segundito. Sí, sí, sí. Siempre vas a tener que situarlo. Ahí está la importancia del capítulo 2.
Entonces en el capítulo 2 tenés una variedad de conceptos, el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, el cuestionamiento de la sociedad moderna y esta aparición de, yo la llamo la DICOM, disgregado y complejo, ¿por qué? Porque de alguna manera es una combinación de sociedades del riesgo, sociedades líquidas, sociedades narcisistas, donde solamente nos va a interesar alcanzar tus expectativas, las mías, cada uno nos transformamos en seres sumamente egoístas y desaparecen principios que tienen que ver con una mínima solidaridad. De hecho hay una, no sé si lo notás, pero hay una enorme apatía social, enorme apatía social. Entonces son elementos que yo tengo que tener presentes. Si yo quisiera trabajar cómo trabaja un estudio jurídico, cuál es la dinámica de trabajo de un estudio jurídico en la ciudad de, ponele, de Tandil, se me ocurre que va a ser una dinámica completamente diferente, o sí, está bien, o La Barría, se me ocurre que va a ser una dinámica completamente diferente a la que puede llegar a ser San Isidro, Quilmes, porque son estructuras sociales diferentes. Por ejemplo, Olavarría supongo que es mucho más homogénea como estructura social que Quilmes. Entonces la dinámica en un estudio jurídico de Quilmes puede ser completamente diferente. Entonces el capítulo 2 te tira una serie de características, si vos vas al programa de la cátedra, una serie de conceptos que son de alguna manera variables, nosotros llamamos en investigación, que pueden determinar vigencia, racionalidad, efectividad, funcionalidad del sistema. ¿Se entiende, Felipe, eso? Sí, perfecto, profe, perfecto. Genial, muchísimas Perdón. gracias. No, Florencia, querías decir algo recién, No, Florencia. una cuestión que me surge a partir de todo este análisis que me quedó pendiente de la clase pasada. Si nunca descontextualizamos y no sacamos el objeto de estudio de la sociedad en la que estamos trabajando, ¿no podemos caer en justificar conductas que son injustificables, por ejemplo? Sí, como, no sé, me voy a un extremo, la mutilación de órganos femeninos en países no sé, de Europa o de... así es. Sí, por supuesto. Es como que es una preocupación, podemos equivocar el resultado, ¿o no? Absolutamente. Florencia, no te olvides de que en el capítulo 1 vamos a ir enganchando, porque puede suceder que arme como parcial un múltiple choice y aparezcan estos temas relacionados. Hablamos, por ejemplo, de la unidad de análisis para tener presente lo que es la contextualización. Y eso lo podés relacionar con uno de los principios de la sociología jurídica, el capítulo 1. Acordate que uno de los principios era que hacemos teoría y trabajo de campo. Hacer sociología jurídica es no solo teorizar sobre un tema, sino también hacer un trabajo de tipo empírico. Y el empírico tiene que estar situado necesariamente. Tiene que estar situado. Por ejemplo, nos aprueban la facultad, el rectorado nos aprobó el proyecto de investigación del GEXI de la Facultad de Ciencias Jurídicas y es sobre el impacto, quién usa, quién carga, quién vela, quién cuida los datos en el tema del armado del Big Data en el servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires. Entonces fíjate vos, ahí ya empezás a limitarlo, provincia de Buenos Aires. Pero como la provincia de Buenos Aires, de las provincias, tal vez es la más compleja, porque hay variables que tienen que ver no solo con la cantidad de población, sino de estructuras sociales, y una gran tensión, enorme tensión social, tal vez sea una de las provincias menos homogéneas, tuvimos que elegir, Florencia, unidad de análisis. Empezar para armar un modelo en la ciudad de La Plata, pero después tomar centros urbanos del Gran Buenos Aires, centros urbanos importantes del resto de la provincia y localidades que también sean cabeceras de departamentos judiciales, precisamente por la variedad. Pero como necesitas en una regla de metodología aclarar cuáles son, lo que tuvimos que hacer antes de armar el proyecto, conectarnos con distintos colegios de abogados para que nos ayuden, etcétera, etcétera, y tuvimos que elegir, creo que fueron cuatro distritos para poder hacer ese trabajo comparativo. Entonces, siempre, esto es para Felipe, siempre necesitas pensar en el tipo social, la característica de ese tipo social. Y de ese tipo social, de todas esas características, de todas esas variables,
de todas esas dimensiones, tener presente cuáles pueden ser aquellas que generen más ruido en efectividad y eficiencia. Para nosotros es todo un tema. Nuestro equipo está de alguna manera fracturado como la sociedad. ¿En qué sentido? Hay varias personas del equipo que estoy dirigiendo en este momento que tienen una visión muy positiva de las redes sociales, muy positiva. Y hay otra parte del equipo en la que me incluyo, tiene una visión muy negativa de las redes sociales. Y no es por haber visto todos los capítulos de Black Mirror, les puedo asegurar. Pero yo tengo una mirada muy negativa en cuanto a quién es el operador que se encarga de cargar los datos, quién cuida, quién vigila esa cantidad de datos que son privados. Tengo miedo a la manipulación del dato. Tengo miedo de que se armen protocolos con respecto al Big Data y no se terminen cumpliendo. Pues fíjate, un ejemplo, no sé exactamente qué pasó, no estoy haciendo política ni mucho menos, pero necesito esta referencia. Hubo un protocolo muy estricto, muy bien armado desde Presidencia de la Nación, que tenía que ver con la vacunación. Pero de pronto empezaron a ver como enmiendas. Había personas que no cumplían ese protocolo y terminaban vacunadas. Hubo todo un debate con Sarlo, con la escritora, con la profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre bajo la mesa, que se entendía o no. Y ella aclaró en un momento una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, bajo la mesa no significa corrupción, bajo la mesa significa no cumplir con un protocolo. Ok, ya está, lo aclaró. ¿Qué pasa con el protocolo de lo que es recoger nuestros datos en el Poder Judicial? Yo tengo una causa, tengo un expediente, hay quid, datos personales. ¿Quién maneja la carga de esa información en cada ¿cómo se llama? En cada área del Poder Judicial, en cada municipio, en cada distrito judicial? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo controla? ¿Hay un banco de datos? ¿Puede ser hackeado? ¿Puedo quedar expuesto? ¿Se va a utilizar mi información? Y si soy testigo de de un delito, y si hay información privada sobre una persona, lo que fuese, y alguien empieza a disponer de imágenes, de fotografías, de pericias que han sido cargadas digitalmente. Entonces, cuando propuse hacer un trabajo de 3 a 6 años sobre Big Data en la provincia de Buenos Aires, lo hice desde de un profundo estado de alarma. Yo creo que se los dije, yo soy muy escéptico con respecto a las instituciones jurídicas. Soy muy escéptico. Yo pasaría por lupa quién es el operador, la operadora que va a trabajar en esos datos, pero por lupa. Me concentraría en cada expediente de aquella persona que va a ser designada jueza, juez, fiscal, pero sería muy cuidadoso. Pero tal vez tenga que ver con un defecto. Pero es así, Florencia, necesito situarlo, necesito ver quiénes son, cuál es la dinámica del fenómeno a nivel social para después bajarlo a un trabajo de investigación. Se me ocurre que el tema del femicidio en sociedades más tradicionales está más escondido, puede llegar a estar más naturalizada la palabra que utilizo, por la sociedad, que en una sociedad urbana, más dinámica, más fácil de señalar. Mira, esa pareja o esa señorita sufre situaciones de violencia. En una sociedad de tipo tradicional suele ser el ámbito de la vida privada y es muy difícil hacer entender a la víctima o al victimario, pero especialmente a la víctima, que es víctima de agresiones, por el tipo mismo de la estructura social. Entonces yo sería muy cuidadoso con el capítulo 2, muy cuidadoso. Por eso digo, para mí es el capítulo para empezar cualquier parcial y para disparar preguntas para todos lados, para el 1, para el 3, para el 4, para el 5. Me parece que es, es la variable interviniente en todo, en ese análisis. Si yo fui educado y socializado y educado en una sociedad moderna, posiblemente tengo una visión diferente a qué es un operador del derecho, si yo fui educado en una sociedad de tipo tradicional. De hecho, me parece que el paso por las universidades públicas de Córdoba, Buenos Aires, de Buenos Aires, La Plata, implicó en mi identidad rupturas. Por eso lo trabajo tanto en el capítulo 4.
que hace que tengamos la idea de identidades flexibles. No era ser el abogado, en este momento no soy el abogado que fui a los 23 años, también hay una cuestión de edad y de experiencia puede ser, pero esa visión tal vez ingenua que viene de la filosofía, no sé, del derecho de una universidad como la Nacional de Córdoba, y encontrarme con el fortísimo realismo jurídico o la visión crítica del derecho en la Universidad de Buenos Aires. Fue una ruptura enorme, la dinámica de la ciudad y todo lo que vos quieras. Se me ocurre que esto marca muchísimo la historia de cada uno de nosotros. Es interesante como ejercicio tal vez pensar o hacer un ensayo de cómo fue cambiando nuestras identidades, por ejemplo, en el caso de estudiantes, como operadores del derecho, pero en el estatus estudiante y en el ejercicio del rol de estudiante. Creo que ha cambiado mucho con el tiempo, con las materias, creo que han ocurrido cosas que no han movilizado. De eso se trata la bolilla 2. ¿Algo más que quieran preguntar de la 2? ¿Qué tal, profe? ¿Qué haces, Pablo? Una consulta con respecto a la 2. ¿Las DISCOM tienen como característica esto que no tiene utopías? ¿Es una característica de este tipo de estructura? Para mí, pero ¿sabés qué? Dale, Pablo, perdón, yo te corté. No, porque se presenta como una característica y yo creo que tal vez pueden tener oportunidad de tener alguna utopía, ¿no? Mira, Pablo, no y sí. Te voy a ser sincero. El no es académico y el sí es político. Vos tomalo como quieras. Voy a tratar de hacer una aclaración. Para mí tiene un elemento común esta idea de sociedad líquida, sociedad en riesgo, sociedad de la incertidumbre, sociedad narcisista, etcétera, etcétera, que tiene que ver con angustias personales, frustraciones, pérdida de la identidad grupal, desaparición de la conciencia colectiva, esta idea de conciencia individual, se pierden referentes comunes, todo empieza a ser cuestionado, cuestionable. En una época era una tradición que en un municipio, en una pequeña ciudad de la provincia, el intendente, el médico, el director del hospital y el sacerdote que tenía su iglesia frente a la plaza y probablemente el gerente del banco tuvieran el control de la estructura de poder de esa localidad o pequeña ciudad. Hay mucho todavía en las provincias de esto, y de pronto todo esto empieza a ser cuestionado. De pronto hay intereses por ahí del municipio, manipular resultados, a la pedofilia y la iglesia, todo un tema, políticas sanitarias, se me ocurre que es un festín en este último año, políticas del director del banco, uno empieza a pensar en el capitalismo, licuar ciertos bienes para pasárselo a la sede central de esa línea, de esa unidad que es el banco, y qué sé yo, empieza a cuestionar la función social del banco, y empiezas a perder, a dejar de creer en ciertas instituciones que hasta, supongo yo, la década del 70 o 80 eran sumamente importantes, definían relaciones, situaciones. Crees en otro tipo de autoridad, no significa, Pablo, que no crees en nada. Por ahí hay otros referentes a los que tenés mucho más confianza. Por ejemplo, si vos entras a un barrio carenciado, posiblemente tengas mucha confianza en un sacerdote que sigue la línea de la opción por los pobres. Por ejemplo, la historia del padre Pepe y la relación que en la actualidad hay con el Vaticano llega a ser interesantísima acá en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que en cada localidad podría haber un ejemplo de un padre Pepe, ¿no? O el dispensario, donde te van a solucionar problemas inmediatos, directos, sin pensar en el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el intendente, en este tipo, o el concejal, la concejal, en este tipo de figuras. Entonces lo que hace es empezar a cuestionar la idea de colectivo, de autoridad y colectivo, conciencia colectiva, ¿no? Esta forma de actuar, pensar, sentir al término medio de la sociedad. Lo que decía Durkheim, que tiene que ver con el capítulo 3. Y por el otro lado está el impacto enorme de la información y la comunicación. Todo el tiempo tenés ruido, todo el tiempo tenés o el Twitter abierto, el Instagram abierto, pero se me ocurre el Twitter, el Facebook, comentarios y esta idea del filtro burbuja.
por eso aparece la idea de la distopía. Yo soy un tipo, Pablo, vos Pablo, Mario, muy informado. Ahora no sabemos para dónde disparar. No sabemos en quién creer y si no tratamos de ser un mundo amigable. La idea del filtro burbuja. Bueno, yo voy a seguir a tal periodista, a determinado legislador, a una senadora, a una destacada conductora, etcétera, etcétera, porque para mí son referentes válidos. Entonces me hago un mundo aparte, separado, vuelvo al etnocentrismo del siglo XVII, XVIII, sin que te des cuenta, XIX, vivo en ese filtro burbuja, creyendo que tengo una alta calidad de vida y no, al contrario, las redes sociales tenían una finalidad, conectarme con el mundo. Pude a fines de los 90, principios del 2000, conectarme y ver cosas que no pensaba ver, y de pronto eventos simultáneos, en directo, mientras pasaban, y lo podías ver, y de pronto va a depender del algoritmo, de lo que tenés programado. Entonces yo creo que la estructura social argentina, mundial, pero en Argentina lo podemos ver, es una sociedad distópica en el sentido de mucha tecnología muy presente, pero no sé si la calidad de vida, nuestra vida, sigue siendo buena, o entre comillas, buena en la socialización, buena en tener referentes, buena en tener, creer en la autoridad, en la persona que dirige, buena en la idea de suponer que determinado actor de la política no está generando tensiones, sino que está buscando consenso. Empezamos a dudar de todo. De hecho, vos viste que sube y baja la credibilidad de un dirigente de la noche a la mañana por algo comentado. De pronto, por ejemplo, el presidente de la nación se le licuó la credibilidad, no el poder, ese es otro tema, se lo dejamos a la ciencia política, pero la credibilidad en 2 o 3 meses, y no sabemos exactamente qué es lo que fue lo que sucedió. Algunos es un complot de la derecha, otro un complot de la izquierda, otro el complot internacional, China tiene la culpa, la reina de Inglaterra, Felipe de Edimburgo que se murió seguro. Hay cualquier cantidad de visiones, pero me parece que tiene que ver con un montón de ruido y que nosotros no podemos ver las cosas claras. Entonces yo creo que... Espera un segundito, Sabrina, bancame un segundo, Sabrina. Creo que es profundamente distópica, totalmente desigual en la información que tengo. Puedo tener Twitter, pero no significa que tenga la mejor información. Es eso lo que creo. Cuando llegué casi al final de la versión original me di cuenta que era totalmente pesimista y que iba dirigido a personas que eran estudiantes en general. Yo digo, no puedo darles un regalo así. No tiene sentido vivir. Salgamos, vayamos, no, dejemos la carrera. Entonces digo, por eso te digo, políticamente es más optimista. Por eso armé esas últimas 20 o 30 páginas largas con ejemplos de personas que luchan contra esa desigualdad, contra esa distopía, y agrupaciones que luchan contra esa distopía. Porque de hecho existen. Foucault les llamaba, de nuevo el capítulo 3, parresiastas. Personas que se entregaban para mostrar lo que realmente pasaba. El caso de Snowden es increíble. Revisen documentales, revisen su bibliografía. Salió la bibliografía ahora, el año pasado, perturbadora, es enorme, es gigante la cantidad de información que tira este hombre. De cómo uno se puede sacrificar para mostrar cómo terminamos nosotros siendo juguetes de un algoritmo creado por el Estado. En este caso por la CIA, por el FBI, por Estados Unidos, pero en alianza con Gran Bretaña, Canadá, Australia, y se me escapa Gran Bretaña, Canadá, Australia, son 5 países, Estados Unidos, y me falta el quinto. Me suena, Alemania me parece que no, porque Merkel estaba siempre en contra de todo. Me falta un país. ¿Cómo se crea un consenso para perseguir al ciudadano? Para cruzar información, ver qué palabras usás en un chat, qué palabras usás en un correo electrónico. Es decir, para mí sigo creyendo que es profundamente distópica. ¿Por qué? Soy desconfiado, soy escéptico. Si yo digo que es distópico, de alguna manera puedo empezar a arreglar las cosas. Si yo digo, estoy en el mejor sistema, en el mejor de los mundos, ya empezamos mal, porque no creo que estemos en el mejor de los mundos.
Entonces creo que no es una característica, Pablo, como decías vos, creo que es un elemento, una variable que de alguna manera determina esta idea de sociedad disgregada y compleja. ¿Por qué? Porque genera ruido, genera sobrecarga en los canales de información, me provoca profunda ansiedad. Hace unos días tuve una crisis con una amiga que yo quiero muchísimo, que estaba muy angustiada precisamente porque trataba de ver un noticiero, un programa de columna de análisis político de 10 a 11 de la noche. Y yo le decía, ¿pero por qué haces eso? Dice, porque son buenos reportajes, el periodista lo hace muy bien, no sé qué canal sería, no pregunté mucho. Y yo le digo, pero es más ruido, trata de correrte y ve, no sé, una serie televisiva, algo divertido, y si estás muy angustiado, trata de ver alguna película de terror, así haces, no sé, una suerte de catarsis, y gritas todo el tiempo y te relajás, te sentís bien. Siguió mi consejo y esa noche durmió bárbaro. Al día siguiente persistió con más dosis de realidad. A eso me refiero, Pablo. Son tantos los ruidos que generan una profunda ansiedad que decís, ya no me interesa más lo colectivo, pienso en mí, qué es lo que me gusta, si la vecina, el vecino tiene algún tipo de problemas. Yo tengo acá arriba, acá hay una señora que vive sola, una señora mayor, y enfrente había una psicóloga que también vivía sola, mayor. La psicóloga el año pasado se suicidó. Encontramos acá el cuerpo, acá enfrente, en esta ventana. Hacía 7 días que estaba en descomposición. Se había matado a su perrita y se había matado ella. La perrita era muy grande, se ve que no la quiso dejar, tenía algún tipo de enfermedad y ella se mató. Lo que pasó es que encontramos el cuerpo mucho tiempo después. Y la señora de enfrente quedó muy sola. Entonces, como mimo, me parece que tiene que ver con la idea de solidaridad. Un par de veces al mes, cada vecino, chequea cómo está. ¿Cuándo fue? El sábado me dijo, mirá Mario, me pusieron la vacuna en la semana. Luego digo, uy, qué bueno Margarita, cuánto me alegro. Y fui a la panadería, le compré una torta, se la dejé en la puerta, una cosa así. Creo que son mimos que no estamos acostumbrados. Hay mucha hostilidad en la calle. Si decís, discúlpeme, no sabía, no me di cuenta, la persona te ladra más y sigue y te termina de empujar. Creo que todas esas características que pueden ser medio angustiantes me parece que están presentes. Ansiedades, narcisismo, es decir, elementos subjetivos, elementos que tienen que ver con la estructura social. Por eso yo lo englobaría y diría esto, la sociedad disgregada y compleja es una sociedad profundamente distópica, pero no significa que no tenga arreglo. Por eso ese final, digamos, ese happy end, parece una serie de televisión, ¿viste? Un final donde los enamorados se encuentran, qué sé yo. ¿Viste? Como Titanic. Titanic era tan pesimista que al final en un sueño hicieron que ella, Kate y Jack se encontraran y se abrazaran, pero en un sueño, bueno, no importa. Pero el público lloraba y aplaudía y, no sé, miles de millones de dólares pagaban y los estudios juntaban dinero y nosotros aplaudíamos y la vimos por 5ª vez, por 6ª vez, por 7ª vez, toda esa locura, porque, bueno, entonces yo quería darle un happy end a ese capítulo y busqué, y estoy convencido de los ejemplos, Pablo, creo que si vos seguís hay varios datos que tienen que ver con investigación, con bibliografía, y después un increíble trabajo de militancia. Sigo diciendo, una de las cosas que más me impresionó fue Mamá Cultiva, cuando conocí a esa señora fundadora que cursaba conmigo en la Comisión 813 de la UBA y que eligió el tema del cannabis y la epilepsia para trabajar la ley de cannabis, y contándome la situación de su chiquito. Digo, también está la vuelta de tuerca positiva. Digo, si de alguna manera tratamos de cuestionar el sistema distópico, mostrando estas tensiones sociales, haciéndolas visibles, el tema es que te lo sepan ver. Como la sociedad está tan fragmentada, cuando vos haces un comentario de esto, no sé si a alguno de ustedes en la clase les pasó, vos sos macrista, vos sos kirchnerista, vos sos socialista. No soy ser humano, soy una persona que ve que hay estos problemas y que trata de enumerarlos. Tratás de verlo y ver de qué manera podés volver a unir fragmentos de la estructura social. De hecho, nosotros tenemos un problema muy grave que va más allá del drama de la política sanitaria. Creo que es un drama social
que día a día fractura más situaciones de pobreza, situaciones estructurales que tienen que ver con con el sistema, ya no sanitario, tiene que ver con el sistema de estratificación social, el tema de consensos. Algunos dirigentes, señoras, señores, grandes profesionales, hablaban de consenso y nuevo pacto de la Moncloa. Che, pero para un pacto de la Moncloa hay que tener mucho, iba a decir una mala palabra, hay que tener mucha fuerza, porque implica mucha renuncia. El pacto de la Moncloa fue un pacto hecho 40, 50 años después de la Guerra Civil Española, donde un sector había matado a otro. Hay imágenes en YouTube de un dirigente comunista que mató a cientos de personas en Madrid ocupada, en manos de la República, y en la banca de al lado había un falangista de ultraderecha que fusiló a todos los familiares de él. Y llegar a sentarse, saludarse, firmar un acuerdo, hay que ser muy valiente. Por ahí, cuando hay una situación de extrema pobreza como el nuestro, por ahí conviene más que sea una sociedad distópica y disgregada, porque genero enemigos falsos, enemigas y enemigos, y tengo a la sociedad distraída detrás de esos enemigos, ¿no? Sin pensar problemas de fondo. Y si yo pensara en los problemas de fondo, otra sería la historia. Esto pasa, por eso pongo a Snowden, pongo a Assange, lo que hizo el cabo, ¿cómo se llama este muchacho que ahora que cambió de género? No, se me fue el nombre, está en el libro, no lo recuerdo si ustedes lo tienen ahí, que en un pendrive con el nombre de Lady Gaga sacó toda la información de cómo Estados Unidos exterminaba a la oposición en Irak, y se animó a publicarlo, ¿no? Que tenía cadena perpetua, le conmutaron el fusilamiento por traidor a la patria, pero Obama conmutó la pena y ahora ella, cambio de género, Manning, no sé qué nombre tiene, qué nombre adoptó ahora, no lo recuerdo, está en libertad. Cosa que todavía no lo puede hacer Snowden, ¿no? Snowden sigue siendo traidor a la patria y creo que es el fusilamiento. Alguien, perdón, quería preguntar algo que yo... Sabrina, ¿eras vos? Sabrina, acá estoy. ¿Te contesté, Pablo? No, profe, más bien que preguntar era acotar nada más. Decime. Se me vino a la cabeza algo que mi nena adolescente me dice que la credibilidad lo tengo anotado acá, y la reputación de nosotros depende de cuántos likes tengamos. Eso es lo que... Sí, eso es una cosa que llama muchísimo la atención y es perturbador, Sabrina, terrible. Que la credibilidad de una persona depende de los likes. Si vos te fijas, hasta es un indicador de estratificación social hoy por hoy. Es hasta en eso terriblemente alarmante. Entonces lo que también... Perdón, espérame un segundito. Va a depender de lo popular del comentario, una cosa así. Ayer, por ejemplo, subí 2 comentarios, uno hace 15 días que me bloquearon, que tenía que ver con la tensión entre democracia y autocracia. Cuando un líder carismático puede llegar a ser un autócrata, alguien le molestó, bloqueó. Y ayer un análisis sobre el comentario de Beatriz Sarlo sobre el tema de la vacuna, pues fue vacunada, por fin parecería, el miércoles pasado, cuando todos sabemos, los que la conocemos un poquitito, que su esposo está muy, muy grave. Y todo nos conmovió cuando ella dijo, prefiero morir de COVID antes de quitarle a otra persona el turno que le correspondía a otra persona. El marido está muy grave, y sin embargo se arriesgó. Y ayer hice una publicación sobre las declaraciones de Sarlo y alguien también bloqueó. Fíjate que es cierto que es esto, Sabrina, ¿no? Del like, no like, y de un elemento, un fenómeno nuevo, Pablo, esto va para vos, sobre la distopía. También está muy vigente esto que sale ahora, o en estos últimos años, que se llama la cultura de la cancelación. Yo cancelo la opinión de aquella persona que de alguna manera refuta mi idea. A riesgo de que, Sabrina, de tener menos like.
Uy, mirá, ¿cuántos te pusieron me gusta? 7 personas. ¿Cómo 7 personas te pusieron me gusta? Es decir, tratamos de ser aceptados, de ser asimilados socialmente, de pasar desapercibido, decir políticamente lo correcto, porque importa el narcisismo, ser popular, estar de onda, decirlo por lo políticamente correcto, aunque sea vacío, banal, sin sentido, que se parezca absolutamente a una charla de Profe, café. ¿Perdón? no, justo un compañero levantó la mano. No, está bien, levanta la mano, dale. No, que me parece que con esto que usted está hablando de la cultura de la cancelación, hay veces, por lo menos desde mi punto de vista, me Ah, parece acá está, que perdón, se me escapó a mí. Perdón, Matías, dale. que es más amplio también esto de la cultura de la dominación, sino que hay veces que también tiene que ver con derribar o cancelar justamente algunos discursos que ya quedaron un poco de modé, me parece. Matías, pero vos lo cancelarías, ¿por qué no lo pones en crisis? Si sos un tipo pensante. No, Nico Zurita, el que habló. Ah, perdón. No pasa nada. Mil disculpas, a veces se hace muy complicada tantas ventanitas, créeme. Nico, escúchame, ¿para qué cancelar si podés discutirlo? Me parece No, que seguro. la idea de la diversidad pasa por escucharnos y no de crear un consenso, porque a lo mejor no se puede. Si es una persona con un perfil, por ejemplo, sumamente autoritario y que hace una apología, no sé, decir algo que creo que estamos todos de acuerdo, del genocidio en el 40, me parece que es medio difícil llegar a un consenso. Pero no sé, yo no tengo estómago para cancelar a nadie. No sé, yo entré a la facu y estaba, como estudiante, estaba el tercer cuerpo del ejército chequeando qué tenía, qué llevaba dentro del aula, y 2 años después los pasillos se llenaron de carteles de las distintas agrupaciones políticas, y llegaba la intervención de Alfonsín para elegir el nuevo decano. En ese momento fue una decana, una brillante jurista de Derecho Internacional Público, Berta Keller de Orchansky, que fue después ministra de la Corte en Córdoba, brillante mujer, que murió muy temprano de cáncer, y brillante, y que hizo un traspaso democrático enorme, y todos participaban, agrupaciones de izquierda, de centro, de derecha, y fue hermoso. Nadie cancelaba a nadie, nos peleábamos en los pasillos, y era hermoso el día de las elecciones. ¿Por qué voy a cancelar a alguien porque dice lo que no me gusta? Tengo mis ideas, obvio. Me parece pero que hay veces, todos nos merecemos escuchar. Por ejemplo, ¿no? Me molesta mucho, te aclaro. Sí, dale, por favor. No, pero a ver, a mí lo que se me ocurre, o por lo menos es cómo lo puedo poner en palabras esto de la cultura de la cancelación. Dale, es Nico, cuando dale. hablamos con personajes que tienen influencia o que aparecen en los medios, más allá que uno puede estar o no de acuerdo, ¿no? No pasa por cancelar a alguien porque uno no está de acuerdo, pero hay veces que tienen discursos un poco peligrosos. Por ejemplo, Viviana Canosa, que últimamente está como un poco, que no sé qué pasa, que sale con esos titulares que son tapa de diario, pero que son Parece peligrosos, que puede llegar a decir. Y me parece que esta señorita está desesperada por un punto de rating, y me encanta porque le claro, va pero mal. es Y qué mejor lo que... que dice. Sí, pero Nico, qué mejor que pierda cada día un punto más de rating. ¿Y eso no es cultura de la cancelación también? Que pierda... No, pero pierde rating, perdés credibilidad. Creo, no Claro, la pero me parece que eso es una vi. manera también de cancelar a la persona, por ahí, si se quiere, a eso me refiero. Mirá, No de censurarla, pero de sí. Nico, Vamos. cuando cambiás de canal, tenés ahora un montón de canales digitales, podés hacer lo que quieras, buscar lo que quieras. No, yo creo que la cultura de la cancelación, la categoría cancel culture, no se refiere al punto de rating, sino que se refiere a quitarle literalmente la palabra y la forma de expresión a la otra, al otro que opina diferente a mí. Profe, yo creo que Creo que cancelar es eso. En el caso del rating, me parece que, bueno, es la misma dinámica de la, no sé, de la tele, de la época, de la era digital. Profe. A mí lo que me asusta mucho es el hecho de que una persona... Sí, Matías, ya voy. El hecho de que alguien...
por ejemplo, le haya molestado, no lo entiendo, la diferencia entre entre democracia y autocracia. Yo soy liberal en lo jurídico, qué sé yo, es mi escuela. Yo crecí, digamos, entre comillas, me formé en la división de poderes, qué sé yo, si veo amenazado o por un partido político, o por otro, por una coalición, o por otra, la división de poderes es algo que se me prende las luces de toda la manera. Encima, desconfío, como le decía Pablo, totalmente del sistema. Imagínate que alguien tipo mesiánico vea la luz y me diga qué es lo que yo tengo que pensar. Es algo que me provoca escozor. Tuve problemas con mi madre, con mi padre, con mi suegro, por eso no voy a permitir que alguien me indique, con los titulares de cátedra, con los decanos, me he peleado con la directora del Instituto de Investigación. Todos ustedes saben que yo estoy afiliado a la UCR y soy terriblemente alfonsinista. Pero me acuerdo que en un momento se normalizó el Instituto de Investigación y pusieron como vicedirectora del Instituto de Investigación, una profesora que, aparte de la estima que le tengo, era muy fanática radical y empezó a utilizar criterios del partido en un instituto de investigación. Y yo le puse en una nota, en un cuaderno de notificación, yo no participo en ningún instituto donde se haga política partidaria. Esto no es un comité, es un instituto de investigación. Por supuesto, me echó de la investigación y tuve 2 o 3 años problemas por decir eso. Es decir, yo no me gusta la persona que me indique qué es lo que tengo que pensar y qué es lo políticamente correcto. No soy yo. No digo que sea brillante, no, tengo mi idea, punto. Y se ve que le molestó la idea de autocracia. Molesta mucho la palabra autocracia. No sé con qué sectores se los relacionará, pero parece que jode mucho. Dale, Matías, perdón. No, profe, por ir a sumar a lo que estaban hablando, que se mezcla con todo. Ayer tuve la posibilidad de ver el documental del dilema social. Sí. El que está en Netflix, sí, que lo había recomendado, sí. Y que lo recomendaron varios profesores, me pasó en diferentes cursadas. Y ayer lo vi y justo escuchaba recién que hablaban de 2 temas que en el documental yo lo recomiendo a quien no lo haya visto, los compañeros y las compañeras que lo vean, porque por un lado habla de cómo se conforma en la actualidad hoy lo que es la credibilidad de las personas a partir de esto que planteaba la compañera de los likes. Pero quería sumar esto porque también explican muy claro cómo es el procedimiento, porque Viviana Canosa, en el ejemplo que dieron hoy, más allá de la mala intención que uno pueda adjudicarlo, lo que sea, no es que le habla a la nada, le está hablando a un público que se ha fomentado a través de las redes sociales, que son este público que es conspiracionista, ¿no? Que cree ciertas cuestiones, como por ejemplo esto que dijo la última vez, que hay cotonetes metálicos capaces de dar positivo siempre en los testeos de COVID y este tipo de cuestiones. Mira, no sabía que decía eso. También hay gente que dice que la Tierra es plana, también hay gente hubo una persona que entró a una pizzería, lo cuentan en el documental, en Estados Unidos, para rescatar a niños que estaban secuestrados en un subsuelo de una pizzería, que no había ningún subsuelo, pero tiene que ver con esto, con una cuestión de que también se fomenta estas ideas conspiracionistas a nivel social. Matías, y los medios de comunicación, como pasa esto, también contribuyen a ese mecanismo de repetición, creo, por lo menos a mí. Sí, Matías, creo que siempre existió, ¿no? La idea de la conspiración, siempre fue la idea del chivo expiatorio. Estoy pensando en la España medieval y la llegada de los reyes católicos y la formación del Estado Nacional. Se necesitaba un enemigo común y apareció el pueblo judío como el mejor ejemplo. Eran los responsables, primero eran los moros y después fueron los judíos, los responsables de la dificultad que tenía España para formarse como Estado Nacional, lo que nosotros hoy decimos Estado-Nación, formarse como reino y unir Castilla de Aragón. Había un culpable. En Italia medieval los culpables eran los enfermos de lepra, si yo no me equivoco, los que eran herejes, las brujas. Es un clásico, hay una zona en el norte de España, en el País Vasco, en límites con España, zonas donde se han quemado cientos de mujeres acusadas de brujas porque eran las responsables de catástrofes. Ustedes vieron las pandemias, la peste negra,
se sacrificaba personas porque se suponía que la peste negra era producto de... Es decir, la idea de lo conspirativo siempre estuvo presente, tuvo variantes enormes. Sí es cierto, Matías, te doy toda la razón, se acelera enormemente con el tema de las redes, en una sociedad de información. Esto es lo que comentaba recién, le comentaba a Pablo, ¿no? La idea de cómo se potencia a partir de un Twitter o de un programa, que vos lo podés seguir o el material lo subieron a lo mejor a YouTube y de pronto lo puede ver cualquier persona en cualquier momento. Sí, lo que la filosofía dice, perdón, profe, la posverdad, ¿no? Digo, la construcción de la posverdad como un patrón social. Digo, hoy la sociedad, inclusive nosotros, yo me hago cargo también de lo mismo porque me parece que ninguno, por más críticos que tratemos de ser, romper esa burbuja y poder ver más allá de la posverdad es muy difícil, porque nos pasa a nosotros, de golpe nos encontramos consumiendo una noticia y no chequeamos la fuente, y de golpe decís, uy, para, a ver, la chequeo, digo, mirá, ya se la pasé a mi hermana, se la pasé a mi vieja, y pido disculpas, pero digo, nos cuesta a nosotros que tratamos de darle eso, y en la sociedad en general la posverdad... ¿Sabes lo que podría ayudar, Matías? Una serie de principios, unos ejes, una suerte de protocolo de vida, 4 o 5 ejes que uno debería tener en cuenta para cualquier cosa, de lo más simple a lo más complejo, y tal vez eso sirva como posta, como punto de apoyo, no sé cómo llamarlo, tal vez frente a tanto ruido. Precisamente de eso se trata la idea de lo disgregado y complejo. En lo que decís, Matías, te doy toda la razón, precisamente por cómo se potencia con esta idea de sociedad de la información y la comunicación. Todo esto que viene con ejemplos hasta de los romanos, el sacrificio del gallo, el tema de salpicar con ¿cómo se llama? Con sangre del animal, etc. Es decir, cómo se potencia en la era digital. El tema es que es interesante. Yo hago sociología jurídica, Matías, entonces lo que sí, me despertó la curiosidad, me da ganas de ver el programa de Canosa para ver de qué se trata, porque no, ya sé, no hay que verlo, no lo vea, pero digo, entendí todos tus gestos, pero qué impresionante que haya personas que lo consumen. Es decir, acá me despierta otra curiosidad. ¿Qué puedo sentir yo? Ahora me parece algo de morbo, ¿no? De curiosidad para ver qué es esto. Pero, ¿qué podemos sentir para verlo, ¿no? Más allá de la función que tiene el programa, me parece que yo en un momento la identifiqué como una señorita muy desesperada por el rating. También, pero bueno, es peligroso. Pero el impacto, las consecuencias que genera. El año pasado bebió dióxido de cloro en vivo. Sí, vos sabés que no vi el material, pero generó muchísimo problema. Y al mes hubo un caso en Neuquén de una persona que le dio un niño, el niño murió. Así es. Y nadie paga, que es lo que también es una cuestión. En una pequeña localidad al lado de la ciudad de Neuquén. Exacto. Profesor, yo creo que eso depende de la responsabilidad. Ese comentario. Espera, Sabrina, le dejamos perdón. Son Sabrina las dos. La Sabrina de los auriculares, dale. Que no había dicho nada, dale. ¿Yo? Sí, dale. ¿Yo? Sí, no, sí. Que justamente iba a hacer el comentario de Matías, en el que no sé si era la misma línea que iba Nicolás con el tema de censurar o no. Para mí, Viviana Canosa creo que es periodista, entonces ella se hace un programa de... No lo sé tampoco, pero entiendo que hace un programa de periodista y me parece que ejerciendo su rol de periodista no habría ni que censurarle nada, de última vos te pones en una posición crítica hacia ella y comprás o no lo que te vende. Ahora, cuando hizo esto de tomarse eso que se tomó, ya está saliendo del rol de periodista, se está excediendo de sus conocimientos y está vendiendo cosas que por ahí la gente, en la desesperación, lo compra. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de responsabilidad de ella como comunicadora. Sabrina, en ese caso, ¿hubo algún tipo de sanción? ¿No le correspondería una sanción? ¿No hubo un caso? ¿No es un delito? ¿No es de alguna manera fomentar algún, no sé? Sí, yo creo que debería haber habido, no hubo igual, De hecho sigue hablando cosas como por ejemplo lo del hisopo con el cosito, el chip que te meten, no es una cosa así, no tiene un límite me parece, y se sale de la esfera de su conocimiento, entonces ahí sí es como me resulta raro que pueda seguir haciendo eso. Mira, hay una cosa que yo quisiera aclararles a todos, yo no tengo una postura con respecto a esto,
Primero, el primer punto, lo que le decía Matías, de protocolo es no quitarle la palabra a nadie. Segundo, es muy curioso, ahora estoy pensando quién es el oyente, quién sigue a esta persona, quién lo ve. Negacionistas siempre existieron, es un fenómeno típico de la sociedad, es decir, como la cultura y la contracultura, esto está siempre presente, cualquier tipo de adelanto es cuestionado. Hasta el día de hoy hay debates si el hombre llegó a la luna o no. Creo que hoy se festejaba, se recordaba no sé cuántos años de la salida del famoso Apolo que no llega a la luna, ¿no? El de Houston, tenemos un problema, creo que es hoy, era hoy, o el Apolo 10, bueno, un Apolo, X. Y muchas personas en los medios de comunicación, en los Twitter, seguían diciendo no se llegó a la luna y esto del Marte es una mentira. Es decir, el que llegó es el 11. El que llegó es el 11, sí, Sabrina. Estaba pensando si era el 10 o el 12. No sé qué se festejaba hoy. Me parece que el Apolo 10, la salida del Apolo 10. Sí, Sabrina, tenés razón, pero no me acuerdo si era el 10 o el 12. Un número par. Me parece que era el 10. No sé qué decirte, pero quitarle la palabra... Supongo que si vos le quitas la palabra tendría más audiencia. No sé, se me ocurre. Debería caer por su propio descrédito, qué sé yo. Debería haber científicos, comentaristas que lo señalen, que lo cuestionen. Supongo que está buscando eso, no sé. A mí me parece es peligroso. Y Sabrina, ¿sabes qué? Vuelvo, y si es peligroso, me llama la atención que la justicia no haya actuado. Pero el tema es que una vez que ella lo instaló, se bebió, se tomó eso que se tomó, y al otro día va alguien y lo hace, no te dio ni tiempo a darle el descrédito, ¿entendés? No, claro. Porque es rapidísimo esto. Vos Claro. lo viste, como ahora, bueno, no sé, la ivermectina para los perros es buena para el COVID, y qué sé yo, salen todos de repente. Sí, pero Sabrina, es lo que me pasó a mí con la compañera que supuestamente está enferma de COVID. Salí corriendo a comprarme este aparatito para medir el oxígeno, salí corriendo. Me pareció que no era nocivo para mi salud. Y era divertido porque cuando llegó lo que hacía estaba dando clases en el turno al posgrado y estaba con el aparatito midiéndome el nivel de sangre. Y me pareció re piola tenerlo. Pero fíjate, sí, tenés razón, tenés ahí un impacto inmediato, eso está, tenés razón. Lo increíble es que hay falta de criterios. Sí, acá Patricia, alguien puso, sería agua mineral o alguna cosa así. Qué falta de criterio de parte nuestra, no sé. No A sé mí me parece... por dónde entrarle al tema. Perdón, Sí. Perdón. A mí me parece que esta señora, yo no la miro... Perdón, Nelly, Esteban pone en el chat que abrieron una causa penal. Ah, bien. Sí, yo porque no lo sabía. Gracias, Esteban. Claro. Concretamente, esta gente que tiene un micrófono tiene una gran responsabilidad en los medios. La verdad que deberían cuidarse por no mandar estos mensajes tan evidentes. Pero además creo que esta mujer tiene un rol que representa en la televisión y hay gente que lo consume, ¿no? Así como decimos que, bueno, que hay gente que consume tal cosa, hay gente también para este tipo de programas, ¿no? Que son amarillistas, muy provocadores, que pretenden ser rebeldes, pero en realidad no tienen tanto fundamento en la rebeldía. Así que me parece que, bueno, hay para todo en este gran consenso social, y bueno, ella tendrá su cabida en un estamento social, ¿no? Que consume este tipo de cosas. Sí. Habla del capital cultural que tenemos, del grado de información, y lo comprometido que somos como ciudadanos. Eso mismo le iba a decir. Flor, sí, dale. No todos cuentan con el mismo capital cultural, y lo que hablábamos en la clase del PREVA, porque yo soy del prevaluativo, es que no todos jugamos con las mismas cartas. No, por supuesto. No tienen las mismas, entonces bueno, pasa toda esta cosa, así como hay gente con poder. Claro, pero Flor, ¿sabés cuál es el problema? Es que yo no quisiera ser el padre de la verdad y decir, este programa sale y este programa no sale. No digo que pase eso, Flor, pero Flor, así como... Habría que ponerlo en discusión. Mira, yo te voy a hablar de un programa que me simpatizaba algo. Aclaro si alguien lo está grabando.
me simpatizaba algo. Había cosas que no me gustaban nada y había cosas que me gustaban mucho. Cuando lo veía, porque tiendo a no ver canales, ¿cómo decirte?, abiertos, trato siempre de estar con alguna serie, y si se acaba Breaking Bad por 15ª vez, volveré a ver por 16ª vez Dexter, y prefiero el asesino de Dexter, me cae más copado que la realidad. Pero bueno, eso son formas de escape que cada uno de nosotros tenemos. Pero este programa se llamaba, muy cuestionado, por mí también, y lo hice público muchísimas veces, creo que hay un par de ponencias donde lo observo esto. Era 678 o 8910, eran 3 números, que tenían como objetivo desarmar lo que se anunciaba ese día en los programas. De alguna manera generando todo un debate de lo que alguien dijo, de lo que pasó, del análisis de una noticia. Y era una forma inteligente, había cosas que no me gustaban nada. Por ejemplo, cuando el candidato Scioli tuvo que dar un examen frente al panel, me pareció una barbaridad. Cuando Beatriz Arlo fue al programa, es increíble, quedaron varios latiguillos, varios memes de la Arlo dándole un par de cachetadas a miembros del panel, lo pueden encontrar en YouTube. Qué gracioso, no me acordaba de eso, ahora ustedes me lo... 678, sí, Betina, tenés razón. 678. Eso de construir la noticia. Qué bueno si hubiese algo así, ¿no? Tomar a personas con situaciones verdaderamente disparatadas, este producto que se tomó, lo que me dicen ustedes del hisopado, es desarmarlo y empezar a chequear y mostrar una alternativa. No creo que sea el programa más visto, pero era una forma de revisar lo que sucedía a diario. Me parece que es una alternativa. No estoy a favor de la cancelación de nadie. Esto no va con alguien que varias veces tuvo que bajar del colectivo en la ciudad de Córdoba, en el Parque Las Heras, y estar boca abajo con las manos atrás. No esposado, pero porque no tenía documento de identidad cuando eras estudiante de Derecho en el año 82, 83, y no era lindo eso, no era simpático. Simplemente por el documento de identidad. Yo con un susto encima venía del campo, imagínate, tener tipo con metralladoras alrededor mío. Digo, ¿y esto qué es? Y para colmo, a la semana siguiente, como un tarado, para no decir otra cosa, me fui al Festival de Cine del Sindicato Luz y Fuerza, y pasaban El Padrino 1 y El Padrino 2, es decir, 6 horas y media de película. Terminó 3 de la mañana y yo sin documento de identidad, y tenía que cruzar, no sé, el que conoce Córdoba sabe que Córdoba está dividido por el río Suquía. Tenía que cruzar del otro lado del río y los puentes estaban cortados por las tanquetas. Y yo sin documento. Tuve que caminar hasta la madrugada, estaba aclarando, un puente donde no hubiese una tanqueta para poder cruzar. El miedo que tenía, es decir, no quiero pasar por ese tipo de cosas. Me gustó mucho lo que vi del 83 en adelante. Por eso algunos compañeros o compañeras se enojan cuando la facultad está sucia por la pegatina de carteles, y es lindo, qué sé yo. Igual si viste El Padrino valió la pena. Absolutamente, pero Sabrina no era por primera vez, la veía por quinta, sexta vez. Lo que me pareció Sabrina piola era que el programador o la programadora del sindicato la puso por primera vez en la misma función la 1 y la 2. Es decir, empezaba la 1 y terminaba, que ustedes saben tiene casi 3 horas, te daban un receso de media hora y empezaba la otra que tiene creo 4 horas, El Padrino 2. Y era una cosa fantástica en época, Sabrina, que no había CD, DVD, no había, acordate que no había fotocopiadora, era lo único que podías ver en el cine. Entonces que alguien te lo pusiera y pudieras revisar de nuevo esas 2 obras maestras. Y yo como un tarado salí sin el documento, porque era costumbre en mi pueblo, imagínate. Pero en Córdoba estaba el tercer cuerpo de ejército y estar sin documento no era un buen dato, qué sé yo. Che, se nos está yendo... ¿alguna pregunta más? No importa atrasarme, eso en todo caso achico el parcial, eso no se preocupen, no voy a dar los temas así a libro cerrado. ¿Alguna pregunta más que me quiere? Sí, dale, No, Norberto. Sí, Norberto, dale. Escuchando toda la conversación,
re interesante, la verdad muy buena. Se me ocurría sacar un tema con respecto a las redes sociales, no sé si les parece. A ver, si podemos. Ha servido, es evidente, me parece a mí, para que muchas personas encontraran un lugar, un espacio, Sí. Cierta libertad para expresarse, Así sentirse alguien, tener una autoestima, no sé, sentirse, fortalecerse, porque uno ve en cualquiera, inclusive en amistades, que las redes sociales la usan prácticamente como un reality de toda su vida personal, mostrando todos sus logros, no sé, de alguna forma lo que quiero expresar se entiende, cómo han contribuido las redes sociales también para lo personal, no sé, lo personalísimo, lo que siente uno en su intimidad, encontrar un lugar, un espacio. Sí. Norberto, sí. Si vos mirás este documental que dijo recién el compañero, el del dilema de las redes sociales, también te hace como una visión negativa de eso, porque dice que más que nada por ahí en los adolescentes, si publican fotos y no llegan a tener la cantidad de likes que quieren, y la imagen, y esto y aquello, hasta los puede llevar al suicidio. Hasta ese punto le dan importancia a la red social. Sí, Sabrina, Norberto. Por eso Instagram iba a sacar los me gusta, la cantidad de me gusta. Instagram lo quería sacar. Claro. Ahora hay una cosa que me gustaría recuperar de Norberto y en referencia al aporte de Sabrina. Si ustedes revisan el capítulo 2, y terminamos ahí el capítulo 2 y vamos a hacer un esquema del capítulo 3, en el capítulo 2 dice lo que dice Norberto y dice lo que dice Sabrina. Es decir, lo que se trata de hacer es una suerte de análisis secuencial de las redes sociales. Es como que las redes pasaron por distintas etapas. La dinámica actual por ejemplo, vamos a llamarlo de Internet, de las redes sociales en general, de distintas aplicaciones, no es la misma que la de los comienzos, del 97, del 2000, 2002. Ahí te doy toda la razón, Norberto. Era una red absolutamente democrática en la participación. Muchas de las personas podían construir su propia identidad en las redes sociales, encontrar su espacio cuando no tenían visibilidad de sus temas. Va a salir un artículo en una revista de sociología jurídica que tiene que ver con la vida pública, vida privada de las personas trans en las redes sociales. Y es muy piola lo que decís, Norberto, porque había muchas personas trans en las provincias y encontraron en las redes sociales un espacio de encuentro y de ayuda, una suerte de terapia de grupo para formar y conformar, como decía Juan Carlos Agulla, su propia identidad. Es decir, avanzar en la construcción y redefinición de identidad. Es decir, eso es invalorable. Lo que sí también es cierto, y lo que decía Sabrina, es que después de la aparición de Facebook, es como que entran otras etapas. Cada uno de nosotros pasamos a ser objetos de consumo, usuarios, se nos venden productos, y día a día es como que se nos van, con algoritmos, se nos va asociando a personas que piensan lo mismo que nosotros, y por ahí esa idea de interactuar con la otra, con el otro, con personas de distinto perfil, va desapareciendo y cada vez me construyen más un mundo amigable, que termina siendo bastante peligroso, porque el mismo filtro burbuja me va diciendo, mira Norberto, te podés conectar con tal persona, tal persona, tal persona, estas personas tienen tu mismo perfil y sería piola que los tengas como amigos en el Facebook o lo que fuese. Es decir, cada fenómeno social, creo que lo habíamos comentado en la clase pasada, puede llegar a ser funcional y disfuncional a la vez. Esto se llama hipótesis de las múltiples consecuencias de Robert Merton. Lo que puede ser disfuncional, peligroso en la manipulación de datos, también puede ser funcional para conocerse, para construir una identidad, para plantear un problema, una determinada situación. Y esto es lo que le pasa mucho, por eso el artículo, a las chicas trans. Es decir, utilizan mucha información de su vida privada, la hacen pública para construir una identidad, pero por el otro lado aparecen las burlas, las cancelaciones, la idea de la discriminación de personas que
empiezan a decir, no seas, estoy pensando, pu-to, no seas, sos un tipo, sos un macho, déjate de decir. Y aparece todo tipo de descalificaciones, y inclusive utilizar datos privados para atacar, cuestionar, burlarse de estas personas que utilizaban las redes precisamente para definirse y redefinirse. Es decir, cómo las redes sociales pueden llegar a ser funcionales en un determinado momento y disfuncionales, es decir, altamente peligrosas en otro momento. O, entre paréntesis, también quiero decir que es un lugar de encuentro, es decir, todo este tipo de grupos, de nuevos movimientos sociales no se hubiera podido dar sin la existencia de las redes sociales. Recuerdan, no sé si vieron en ciencia política, en derecho político o en las materias de los primeros años, todo lo que fue la primavera árabe. La primavera árabe es a través de la comunicación en las redes sociales, es decir, un proceso en su momento de democratizar países africanos y países asiáticos, bueno, que no fue tal. Yo me acuerdo de haber ido a un congreso internacional de sociología jurídica y haber venido una socióloga egipcia que mostraba fotos de la principal plaza del Cairo, y hablando del proceso de democratización, cuando había sido destituido el presidente Mubarak. Claro, todos sabemos cómo terminó, en una nueva dictadura, pero digo, en su momento, de las redes sociales se generó todo un proceso de democratización increíble. Muchas veces nos pasa, creo que todos vemos por ahí una convocatoria para una marcha, el cacerolazo ya es un clásico argentino, qué sé yo, cadena de oraciones para tal persona que está en muy delicado estado de salud, etcétera, etcétera. Es decir, Norberto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Pero esto es la regla de Robert Merton en un libro maravilloso que se llamó Teoría y Estructura Social, escrito en la década del 50, donde el maestro lo que decía en su momento es que todo hecho social es a la vez funcional y disfuncional. Hay elementos muy positivos que fortalecen determinadas situaciones sociales y hay elementos que van a ser terriblemente un obstáculo. Por ejemplo, lo que recién decíamos de esta periodista como es Canosa, es funcional en la medida que es un espacio alternativo, distinto. Es disfuncional debido al impacto que tiene y, por ejemplo, personas que tienen un capital diferente y que no, como decía Florencia, ¿no? Florencia es, como decía Flor, que tenemos distinto capital, distinta información y procesamos ese dato de distinta manera con el capital que tenemos. Estoy de acuerdo con lo que dice Norberto, pero Sabrina abrió una alerta enorme. Eso es lo que menciona Sabrina, es lo que me preocupa hoy de las redes sociales. Las redes sociales eran una herramienta muy positiva a fines de la década del 90. Hoy es un arma de doble filo. Yo lo tengo que tomar con pinzas. Profe, tendrán que convivir, digamos que van por dos líneas diferentes, porque hoy, para mí por lo menos, el concepto de democracia resulta difícil, ¿no? Pensarlo en cancelar a alguien, como usted decía, con cultura de la cancelación. Creo que en una democracia es inadmisible. Yo pienso que es inadmisible. Tal vez que haya que revisar el concepto de democracia, posiblemente. Ya desde el gobierno de Alfonsín se hablaba de regionalizar el país, de cambiar ciertas dinámicas, inclusive una de las preguntas que se le hizo al presidente Alfonsín un poco tiempo antes de su muerte, cuando yo estaba tratándose, qué error había cometido, y el error que él asumía públicamente era no haberme ido a vivir en carpa a Viedma cuando Viedma fue nombrada capital federal, capital de la nación. Igual ese era el menor problema que tuvo Alfonsín. No, sido un desastre en la economía. Yo no quiero entrar en eso. No, yo no estoy haciendo una apología. No, pero... No, escúchame. Lo que digo, mirá el dislate que tienen los políticos argentinos que piensan en... Fermín, Fermín, pará. Por supuesto, yo no entro en esa. Sí, tenés razón, no voy a confrontar con esto y estoy de acuerdo. Pero digo, qué interesante que lo que dice es no haber apretado el acelerador por más reformas políticas, Fermín.
por no haber apretado el acelerador por más reformas políticas. Ahí me quedo. Por supuesto que hay muchísimas cosas que revisar, obvio, pero si un tipo quería revisar el sistema, ¿por qué no haber insistido en el comienzo de lo que él proponía como regionalización del país? Es interesante. No te niego nada de lo que digas. Creo que los hechos están. No hay relatos acá para reinventar. Es muy común ahora revisar y contar cuentos al estilo Harry Potter de los hechos. Eso creo que todo lo que... No es una crítica a Alfonsín en particular. Digo que... No, de lo que sucedía. Fermín, claro, digo los políticos en general está bien, muy bien regionalizar el país, pero cómo no saben establecer prioridades y después piensan que las cosas en que se equivocaron eran detalles comparado con lo que realmente se equivocaron. Vuelvo, Fermín, estoy sacando de contexto un comentario. Se le preguntaba a la figura institucional por las instituciones. Y él dijo, lo que no hice fue acelerar reformas institucionales. Ya, no sé qué valor le daba a la crisis económica, esto no lo sé. Probablemente no supo y no pudo manejar, vaya a saber qué variantes. Estoy de acuerdo. Pero me impresiona ese gesto de poder regionalizarlo y no hacerlo, ¿no? Nada más, es un comentario. Esto va muy lindo. Pero el rating va bajando, ya tenemos 88 estudiantes en la sala, se fueron varios. No, paren, no voy a hacer lo de Canosa ni nada por el estilo. Si ustedes me permiten, antes de que nos saquen del aire, en homenaje a la chiquitita Legrand, el tiempo es tirano, en la televisión, en el Zoom, chiquitita Legrand, chiquitita. Bueno, déjenme hacer un comentario de lo que es el capítulo 3. Al menos en lo formal. Yo esta mañana estaba pensando en cómo manejarlo, cómo darlo. El capítulo 3 tiene un origen, primero. Es contestar al viejo manual de sociología jurídica, que fue un libro para nosotros clásico, durante 30 años lo usamos, que era Sociología Jurídica, Sociología del Derecho de Felipe Fusito. Pero que es un libro donde se cita aproximadamente, 110 autores. Y la idea es manejar estos 110 autores para el examen final, que me parecía un disparate. Era lo mismo que estudiar la naturaleza jurídica de la nuera viuda o de la servidumbre de paso. ¿Para qué sirve para estudiantes de Derecho estudiar 110 autores que tienen que ver con la sociología del derecho? Parece que era un verdadero disparate. El capítulo 3 fue pensado en hacerle un homenaje a esa locura de tantos autores y tratar de sistematizar esto, cómo la sociología jurídica ve a la institución jurídica número 1. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 3 instituciones jurídicas? La norma formal, la práctica de los operadores y los agrupamientos sociales. No es que le ponga número 1 por la prioridad, porque es la más importante, no. Para mí la más importante es la del capítulo 4, la de los operadores del derecho. Creo que no importa tanto la ley, sí importa la formación del abogado o de la abogada. Me parece que esa es la clave. Quién es el sujeto, quién es el actor social que aplica, que resuelve las angustias de la vida cotidiana. Pero bueno, en la sistematización del programa, como me lo pedía el Consejo Académico, primero pongo la norma jurídica. Entonces la pregunta que trata de resolver el capítulo 3 tiene que ver cuál es el sentido, cuál es la función de la normativa jurídica en las sociedades disgregadas y complejas. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol de la norma jurídica? No va a trabajar la norma jurídica, las características, no, sino la función social, el rol social que tiene la normativa jurídica en una estructura social sumamente compleja y con una enorme cantidad de tensiones sociales. Entonces había que nombrar autores. Llegaba el momento de nombrar autores y había que tomar una decisión. O hacer un mega manual al estilo el texto anterior, o tratar de sintetizar lo más posible con aquello que para mí era lo más representativo. Y se me ocurrió dividirlo en 3 partes, en 3
en tres grupos teóricos. Por un lado la teoría del consenso, por el otro lado la teoría del conflicto, y dejar al lado a alguien que venía estudiando hacía 5 o 6 años, por muchísimos motivos, que era Michel Foucault, un autor, un filósofo, psiquiatra. Su título de doctor tiene que ver con la psiquiatría y su profundo odio hacia su padre. Por suerte para Foucault muere temprano el padre y le deja una gran fortuna y que le permite una autonomía académica enorme a Michel Foucault en la Europa de los 60. Fíjense, ahora estoy pensando, un hombre cancelado. Acaban de salir un texto de Guy Sorman hace 2 o 3 semanas que está conmoviendo a Europa y, bueno, no sé si a Argentina, pero donde dice que Michel Foucault le encantaba, de hecho sí, vivía mucho tiempo en Marruecos, le encantaba tener sexo con chiquitos, con varones menores de edad, y Marruecos era muy accesible para tener el sexo con menores, y hay todo un debate en este momento en Francia si seguir con Foucault o no seguir con Foucault. La historia es muy loca, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos quedamos con el pensador enorme y brillante que hizo un descalabro con nuestras instituciones jurídicas, que nos puso contra la pared, o nos quedamos con la vida privada de Foucault. Lo mismo pasa con Woody Allen, ¿no? Que no es si creerle a Mia Farrow y la mamá de los chiquitos, Woody Allen abusó de los chiquitos, o creerle a Woody Allen. ¿Qué hago yo con Woody Allen y mi profundo amor, admiración a ese genio del cine? ¿Qué hago yo con eso? ¿Lo admiro como artista o tengo que cancelarlo porque de alguna manera abusó de sus hijos? Puede que sí, puede que no, la justicia no lo encontró culpable, no importa, no me interesa eso. Pero ¿a dónde me quedo? En un momento pensé, ¿qué hago con Foucault? Y yo a Foucault lo sigo queriendo como autor porque a mí me ayuda a explicar un montón de problemas. En todo caso, empezaría a cuestionar el hombre, el ser humano, ¿no? Como persona, pero ¿qué hago con todos sus trabajos de investigación? Pero fíjense, estaba pensando de nuevo en la historia de la cultura de la cancelación. ¿Hasta dónde llega la cancelación? Esto es grave, sí, es grave. Me pregunto por qué Guy Sorman lo dice ahora, cuando lo conocía, de haberlo visto en la década del 60. Tendría que publicar su libro, tendría que generar curiosidad para vender, necesitaría dinero, no cobró en sus últimas conferencias, qué sé yo. Ya empezás a sospechar de todo, ¿no, Pablo? De eso se trata la idea de lo disgregado y lo complejo. Bueno, de todos modos, ahí tenemos un ejemplo de un autor que hoy está por ser cancelado en varios países europeos, y está en medio de un debate. Entonces, se me ocurrió, para contestar esto, cuál es la función de la normativa jurídica, pensar en 3 modelos: teoría del consenso, teoría del conflicto y Foucault. La teoría del consenso tiene muchísimas líneas, la teoría del conflicto tiene muchísimas líneas, muchísimos matices, es muy rica. Y Foucault tiene muchísimas obras. El novio de Foucault hace, creo, 10 años permitió que se publicaran 10, 12 tomos de las clases de Foucault. Él era el dueño de los apuntes de Foucault que utilizó en sus clases en la Sorbonne y, bueno, las entregó para la publicación. ¿Cuál habrá sido el acuerdo? No lo sé, pero hoy por hoy podemos leer cada una de las clases de Foucault durante varios años, siendo titular de, creo que era epistemología o filosofía en general, no me acuerdo el nombre de la materia que era titular. Cosa que pobre Foucault cambiaba de horas siempre para dar las clases, terminó dando clases a las 7 de la mañana porque pensaba que iba a tener menos alumnos, y a las 7 de la mañana en un claustro para 200 alumnos había 1200, 1500 personas tratando de escuchar a Michel Foucault, a ver qué es lo que decía un lunes a la mañana a las 7. Qué increíble, qué fantástico que una sociedad sea atravesada por lo que diga un investigador, un enorme ensayista. Bueno, eso es mi admiración personal por la obra. Entonces traté de armar tres modelos. Yo lo que podría decirles es cuáles son las respuestas a esta pregunta: ¿cuál es la función de la norma jurídica en una sociedad compleja que entra en tensión todo el tiempo? Para la teoría del consenso, para la teoría del conflicto y para Foucault. Hay 2 o 3 autores, elegí 2 o 3 autores representativos en la teoría del consenso, 2 o 3 autores en la teoría del conflicto y algunas obras en
en la teoría de Foucault. Traté de escaparme un poco de vigilar y castigar, porque estoy seguro que ustedes lo vieron en derecho penal o en otra materia, y como hay varios libros que por ahí no los conocemos, tratar de trabajar esos textos que no llegan tanto a nuestra facultad. Con respecto a la función social de la norma jurídica en la teoría del consenso, es asegurar una válvula de seguridad, asegurar un control. Es decir, la sociedad es disgregada y compleja, entonces yo necesito tener un elemento de control social, una válvula de seguridad que garantice la estabilidad social. Está en Durkheim y la tensión de la sociedad con solidaridad mecánica y orgánica. Está en la teoría de Max Weber, que trata de explicar cómo se necesita estados regidos por la norma jurídica y la función de la norma jurídica para garantizar la racionalidad, las acciones racionales con arreglo a fin, la idea de autoridad legitimada jurídicamente, etcétera, etcétera. Está en el texto, no tiene sentido por ahí repetirlo. Está en la obra de Petrin Sorokin, este menchevique que huye a Estados Unidos en la revolución bolchevique, que habla de la importancia de la norma jurídica basándose en la estructura de la cultura de una sociedad, es decir, la forma de asegurar la estabilidad y el control, y que esa norma jurídica sea una norma vigente, es que sea lo más aproximada a la estructura de la cultura de esa sociedad. Cuanto más cerca esté la norma formal de la norma informal, posiblemente sea muy efectiva. Entonces la idea de la cultura presente en la norma jurídica. Posiblemente lo estén viendo en la cursada con algunas de sus profesoras, profesores. Algunos son muy fanáticos de Durkheim, otros de Weber. Lo pueden estar discutiendo. No creo que tengan problema con el texto. Es un pequeño resumen de 2 o 3 libros de cada uno de ellos. Lo que importa es que la idea de consenso, la idea de control, la idea de estabilidad, en el primer modelo se debe, en el caso de Durkheim, a la solidaridad, al tipo de conciencia colectiva. En una sociedad disgregada y compleja no hay conciencia colectiva, desaparece la conciencia colectiva, aparece con fuerza la conciencia individual. ¿Qué decía el maestro a fin del siglo XIX o antes de que comience la Primera Guerra Mundial? Había una forma en una sociedad industrializada, cuando desaparecía el consenso, era recrearlo, buscar una manera de manera artificial generar ese consenso. Y él utilizó la categoría corporación. Esto nos generó notables peleas en la cátedra. ¿Por qué se entendía por corporación? Porque lo pone en el prólogo de la segunda edición de la División de Trabajo Social. Corporación. Varios pensaban en la cátedra que era una referencia directa al neofascismo, y lo hacían responsable de Durkheim del fascismo italiano en el 20. Yo era el que estaba en el bando contrario, éramos un grupo de personas que no creíamos que tenía ese sentido. Si uno revisaba la obra de Durkheim, corporación era las cooperativas, los grupos de trabajos masones en la Bruselas, en la Bélgica medieval. Es decir, la idea de gremio, corporación como gremio que mantenía la solidaridad. Por ejemplo, si un trabajador moría, el gremio se encargaba de mantener a la viuda, de protegerla. Había una serie de herramientas, por eso hablo de válvula de seguridad, una serie de herramientas que permitían mantener una situación que podía ser compleja. Durkheim decía siempre, necesitamos de esa corporación. ¿Por qué? No confiaba en el Estado, era una persona que le tenía mucho miedo al Estado y a los dirigentes, era judío y había sufrido la persecución por ser judío de una Francia antisemita. Le habían negado la cátedra de sociología, tuvo que irse al interior de Francia para ser profesor, etcétera, etcétera. O sea, no confiaba para nada en el Estado. Tenía verdadera... Bueno, no importa. Hay varios comentarios muy interesantes contra el Estado. Pero tampoco creía en la persona. Desconfiaba del sujeto y decía que éramos demasiados egoístas. Y entonces había que crear un organismo intermedio, de ahí la palabra corporación. Por eso me parece que no tiene mucho que ver con el fascismo italiano del 20 y sí tiene que ver con la idea del medioevo, ¿no?
Si ustedes se ponen a pensar, Mario, me pueden decir qué ejemplo se te ocurre hoy de esa corporación. Se me ocurre los movimientos sociales. Los movimientos sociales podrían ser los partidos políticos, pero por ahí se confía más en la dinámica de los movimientos sociales, por como decía recién el compañero, como decía Norberto, sobre la función social a veces de las redes, ¿no? A partir de las redes sociales aparece algo más espontáneo, más auténtico, con verdaderos problemas que hacen que nosotros como personas cedamos nuestro interés propio y a su vez limitemos el interés, por ejemplo, del municipio. Se me ocurre, se rompe un caño en una zona de La Plata, un grupo de vecinos corta una calle, aparece la idea de una conciencia colectiva recreada a través de las redes sociales para limitar cierta arbitrariedad, por ejemplo, del municipio, de la gobernación, de lo que fuese, y por el otro, de alguna manera cedemos esta conciencia individual para fortalecer esa conciencia colectiva. Esa era la idea de Durkheim. Weber lo habrán visto, en todo caso lo charlamos, estoy mirando la hora y me preocupa, lo charlamos la clase que viene, pero es ese paso del líder carismático a la autoridad racional legal y cómo tratar de limitar la idea esta que tengo yo preocupante de la autocracia para fortalecer la división de poderes y la Constitución Nacional, la vigencia de las leyes, ¿no? La importancia que le daba Weber a la normativa jurídica, sin pensar la catástrofe que iba a originar, porque su teoría a ser visionaria a principios del siglo XX, pero iba a ser una catástrofe después de la Segunda Guerra Mundial, porque iba a sacralizar, Weber va a sacralizar, lo vamos a ver en el capítulo 5, lo dice Merton, no es mío la idea, me hubiese gustado que sea mía, pero no lo dije yo, es sacralizar al incapaz adiestrado, al ritualista, al burócrata en el sentido negativo, aquella persona demasiado formalista, la regla tanto, la ley tanto, el acta tanto, el formulario XB 37 no lo tenés, por lo tanto no podés pedir un tubo de oxígeno. Tenés que ir y completar el documento y después te daremos el tubo de oxígeno. Señorita, no puedo respirar, no importa, tenés que tener el formulario. Ese es el incapaz adiestrado. La persona que no te deja entrar el cuerpo a Chacarita porque te falta un formulario y tenés que estar ahí con el cortejo fúnebre y el cuerpo esperando que la funeraria te traiga el documento que se necesita. La planilla 327. Te faltó. Pero, profe, como con las... Perdón, Patricia. Decía que pasaba, sí, que pasa lo mismo con las sociales. Sí. Un poquito que tuve que llevar al chiquitín al pediatra y pedirte el carnet de la hora. Mirá, tiene fiebre, fíjate primero, después arreglamos. No, primero pasá por la administración y después seguimos. Es increíble. Sí. Había una película muy famosa, yo creo que era a fin del gobierno de Alfonsín, al principio del gobierno de Menem. No sé si se sigue dando, Argentina, con el ya fallecido Gianni Lunadei, que se llamaba algo así, si yo no me equivoco, era La clínica del doctor Cureta, que era una suerte de mano santa, era un trucho ese hombre. Y nos delata la edad, profe. Sí, pues yo lo asumí, te lo dije en la primera clase, 55 en proceso de 56. Canceriano y serpiente en el horóscopo chino. Así que, y me acuerdo que había un personaje que era Soledad Silveira, que tenía que hacer un trámite, como decía Patricia, en la obra social, y siempre le faltaba un sello, una cosa así, al final terminaba agarrando un síncope cardíaco, no sé, terminaba mal el personaje, pobre. Y era siempre esto, ¿no? La idea de Weber ve lo positivo de la formalización en el trabajo, por ejemplo, por eso lo vamos a volver a ver en el capítulo 5, en la gestión, por ejemplo, gestión judicial, sin pensar lo dañino que puede llegar a ser el poco espacio de libertad que puede tener un miembro. Sí, la ley fundamental de Kelsen, sí, Mariel. Estoy de acuerdo con vos, por eso tengo serios problemas con Kelsen. Tengo un síndrome, tengo que ir al psicólogo cada vez que veo el libro de Kelsen, La teoría pura del derecho. Bueno, no importa, no quiero hacer comentarios de esto, pero es cierto, está bueno. Sí, la empleada pública de Gasalla, es cierto, pero el formalismo es esto de no dejarte espacio de libertad para que cada uno de nosotros
tengamos la posibilidad de decidir a partir de criterios generales. Pero, ¿cuál es entonces la función social de la norma jurídica en una sociedad disgregada y compleja para ese modelo? La norma jurídica es una herramienta de control, una herramienta de estabilidad, y siempre va a ser una válvula de seguridad. No funciona, no sé, la socialización, la educación, va a funcionar la norma jurídica. En cambio, la teoría del consenso, a la cabeza Marx, pero con varios aportes, estoy pensando en Gramsci, la idea de hegemónico, hay varios autores que se citan en el texto. Hoy no lo tengo muy en claro porque ese texto fue reescrito el año pasado. Trabajé mucho las tensiones entre Trotsky y Stalin, el problema de Stalin y Mao, Stalin, Mao y Castro, sobre la relectura, Rosa Luxemburgo, sobre las lecturas de la norma jurídica y el modelo del conflicto, pero sí todos tienen una categoría que los une, todos estos autores, que es la opresión. La norma jurídica va a tener como característica, la función social es que un sector aventajado legitime, justifique la opresión sobre otro sector. Sea el autor que sea, Gramsci lo va a encontrar primero en lo hegemónico a nivel cultural y cómo desde lo cultural puede hacerse del poder, y ese discurso que podría ser en un principio contracultural se transforma y termina siendo hegemónico en la estructura, homogéneo, hegemónico en la estructura de poder, más allá de la lucha de clases de Marx, etcétera, etcétera. Por eso digo, hay un dinamismo. Después empiezan las sutilezas, Trotsky por un lado, Stalin por el otro, y las tensiones entre qué se entendía por opresión en Stalin y Mao, que es maravilloso leerlo, revisarlo. Estuve analizando una biografía muy extensa de la obra de Mao, muy extensa, y me pareció interesantísimo esa discusión eterna que tiene con Stalin y las guerras, los enfrentamientos que tuvo China y la Unión Soviética en la década del 50. Bueno, ustedes lo conocen, el hecho histórico. Y para terminar, veo la hora, ¿cuál es la función social en Foucault? ¿Por qué Foucault? ¿Por qué Foucault y cuál es la función social? ¿Por qué trabajar la función social de la norma jurídica en Foucault cuando trabajó tantos otros temas? Porque hay una cosa que es preciosa en Foucault y que va a cruzar casi toda la obra de Foucault, que es la idea de discurso de verdad, construcción de verdad. Es decir, el médico dice la verdad porque es médico, el psiquiatra porque es el psiquiatra, se recibió de psiquiatra. Es decir, de alguna manera médico y psiquiatra son los herederos de los sacerdotes, de los seminaristas. Nosotros los abogados somos los herederos de los seminaristas. Tenemos detrás un discurso de verdad que es esa naturalización, esa construcción que se va haciendo con las décadas, en los siglos, y que legitima ciertas arbitrariedades, pero están naturalizadas y no nos ponemos a discutir sobre el origen de por qué está naturalizado. Y la palabra clave en Foucault, como fue opresión en el modelo del conflicto, como fue estabilidad en el modelo de consenso, creo que la palabra clave en el modelo de Foucault es la idea de dispositivos de poder, herramientas que van a fortalecer ese proceso de legitimación. Entonces, yo creo que en la obra de Foucault hay como dos dispositivos. Uno referido a todo lo que es disciplinamiento y represión, es decir, piensen en el panóptico y todos los trabajos que hace Foucault en Vigilar y Castigar, la idea de del micropoder, del poder capilar. Es decir, el poder no lo tiene solamente la jueza sobre el secretario y el juzgado, lo puede tener un chico en la mesa de entrada sobre otro chico en la mesa de entrada que recién entra. Yo tengo un extra y eso ya me hace tener poder. Por ejemplo, que alguno de ustedes me conozca de primer año y conozcan la dinámica de mis parciales, entonces tiene un extra de poder que los demás compañeras y compañeros no tienen. Es decir, el poder ya no es solamente una que tiene que ver con el cargo público, con una figura central, sino que es esta idea de poder capilar. Entonces, por un lado,
el dispositivo del poder tiene que ver con esta idea de represión y disciplina, y disciplinamiento, y por el otro lado también tiene que ver con dispositivos de vigilancia y control. Foucault va a insistir muchísimo en todos esos dispositivos, en todo ese andamiaje que permita controlar y vigilar a la población. Y así aparece esta maravilla, estos dos conceptos que son muy bonitos, que a mí me ha servido en varias investigaciones, que es la idea del biopoder versus el anatomopoder. El poder de la vida y el poder de los cuerpos, manipular la vida y manipular los cuerpos. Porque una cosa que hay que pensar, que siempre Foucault va a pensar cuáles son las consecuencias de la revolución industrial y cuál es el uso que se hace de la población para potenciar el capitalismo que nace de la revolución industrial. Entonces yo tengo que tener una vida sana, tiene que aumentar la tasa de natalidad, tiene que disminuir la tasa de mortalidad, porque todo está en función del capitalismo. Esto es la idea del biopoder. Pero en una conferencia interesantísima que va a dar en Río de Janeiro, dice, no, pero hay también un poder sobre el cuerpo, no sobre la vida del ser humano, sino el cuerpo de cada uno de nosotros. Y tiene que ver con el disciplinamiento del cuerpo en función del capitalismo. Ejercicio físico, ser sano, tomar vitaminas, el peso, asegurar cierta expectativa de vida, pero no en función de la calidad de vida de la persona, sino en función de que somos un engranaje en la maquinaria del capitalismo, en el caso de Foucault. Si ustedes me dicen, Mario, entonces, ¿cómo resumo el capítulo 3? Primero, tener en claro que lo que busca el capítulo 3 es responder cuál es el rol, cuál es la función de la norma jurídica. De eso se trata. Si se lo pregunto a un teórico del consenso, me va a decir asegurar la estabilidad social. Y ahí aparecen las distintas teorías sobre cómo asegurar la estabilidad social. Más norma jurídica, recreando la solidaridad, etcétera, etcétera. Se lo pregunto a un teórico de la escuela del conflicto, de la escuela crítica, me va a decir, no, la función de la norma jurídica es aumentar, legitimar, reforzar, aumentar la idea de opresión, porque es lo que va a tener la burguesía para mantener oprimido al proletariado, porque va a ser la herramienta que tiene aquel sector que se hace del poder para imponer un relato, un discurso, una única verdad, la idea de hegemónico. Lo hegemónico, recuerden esto por favor en Gramsci, no es ni progresista ni conservador, no es ni de derecha ni izquierda, es imponer ideas, como sea, que nacen de estructuras culturales y son llevadas y son aplicadas por la administración del Estado. Y en el caso de Foucault, muy simple, la función social de la norma jurídica tiene que ver con dispositivos de represión por un lado o de vigilancia y control. Represión es mucho más palpable porque tiene que ver con la idea de esto del poder capilar o de construir panópticos como fue una cárcel, como puede llegar a ser el sistema educativo. No se olviden que Foucault va a utilizar mucho principios del panóptico para hablar de la construcción, por ejemplo, de un abogado, la construcción de un médico, la construcción de un psiquiatra. De ahí va a construir su carrera cuestionando al padre. Y por el otro lado, la idea de el dispositivo de la vigilancia. Bueno, construir cuerpos y construir vidas. Primero construir vidas con esta idea del biopoder en función del capitalismo y construir cuerpos. Tenés que estar atlético, tenés que hacer ejercicio físico. No pensando que en la calidad de vida, ¿no? Estamos hablando de un Foucault que escribe esto en la década del 60 y del 70, no lo tenemos en la actualidad. Sería interesante. Lamentablemente muere muy temprano. Este es el resumen del capítulo 3. Si ustedes quieren revisarlo y quieren que charlemos algunas ideas, algunos de estos elementos, estaría piolísimo, estaría genial. Lo podemos hacer. Yo sé que muchos de estos temas ustedes los ven en las cursadas, lo tocan en los distintos trabajos que analizan, distintas investigaciones. Sí, Rosa, es exactamente lo que decís. Somos construcciones, está piola. Y en la clase que viene, tengo que advertirles de algo.
No estoy muy seguro, pero podría llegar a suspenderlo. Yo sé que me van a extrañar muchísimo. No quiero llantos, por favor. Tengo un turno con la médica clínica, pero lo saqué creo que en febrero. Estoy negociando ver si podría cambiarlo, pero esto es muy complicado. Ustedes ven cuál es nuestra realidad, ¿no? Esto yo lo entiendo totalmente. Debe ser un infierno la agenda de la profesional. Esto lo sé. Me lo imagino, no lo sé, pero me lo imagino. Si logro, aviso, damos la clase. Si yo no logro cambiar, por favor, el viernes o sábado subo una alerta al grupo de Facebook, a la cátedra virtual, avisándoles de que no tomo la clase. Así ustedes están en libertad y se organizan. ¿Les parece? Si damos la clase... Sí, profe. Profe, las alumnos se negocia, aproveche si tiene el turno porque no hay turnos. No,